La doctrina de la Trinidad no es fácil de comprender, pero es un tema apasionante. Ha fascinado a sabios y a santos a través de los siglos, ha sido un tema de estudio y debate en concilios históricos y sigue siendo discutida en todo el mundo. Muchos han afirmado que es una doctrina absurda, irreverente e ilógica y que como dogma humano es piedra de tropiezo a la razón. Otros la defendemos con fervor, pero aunque una persona nunca lea historia de la Iglesia ni entable discusión con los que atacan la doctrina de la Trinidad, tarde o temprano, si se dedica a estudiar la Biblia, tendrá que enfrentarse a las dificultades que ella ofrece, porque pareciera que el problema está en las Escrituras, en la misma Biblia. Voy a explicar esto, y es que cuando acudimos a la Biblia, ella nos enseña que hay un solo Dios. Deuteronomio capítulo 4 versículo 35. Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Deuteronomio capítulo 6 versículo 4. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Segundo libro de Reyes capítulo 19 versículo 15. Jehová Dios de Israel que moras entre los querubines, solo tú eres Dios. Isaías 44 versículo 6. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Zacarías capítulo 14 versículo 9. Y Jehová será rey sobre toda la tierra, en aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Juan capítulo 17 versículo 3. Que te conozcan a ti el único Dios verdadero. Gálatas capítulo 3 versículo 20. Pero Dios es uno. Pero además de esta insistencia en que hay un solo Dios, al leer las Escrituras encontramos que hay tres personas que poseen los atributos de Dios, a saber, eternidad, soberanía, omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia, inmutabilidad, justicia, santidad y gracia. Al hablar, cada una de estas personas dice yo y dice tú, al dirigirse a uno de los otros dos. Solo hay un Dios, pero en la perfecta unidad que es Dios hay una eterna distinción entre tres personas que reciben el título de Dios y Señor, a quienes se le atribuye la creación. Le invito a usar la Biblia para comprobar lo que se está afirmando. Cada uno recibe el título de Dios. El Padre es Dios, lo afirma Romanos capítulo 1 versículo 7. El Hijo, Jesucristo, es Dios. Lo afirma Mateo capítulo 1 versículo 23, carta a los Romanos capítulo 9 versículo 5 y carta a los Hebreos capítulo 1 verso 8. El Espíritu Santo de Dios es Dios. Hechos capítulo 5 versículo 3 y versículo 4. También Efesios lo afirma capítulo 2 versículo 22. Cada uno también recibe el título de Señor. El Padre es Señor. Lo afirma Mateo capítulo 11 versículo 25. El Hijo es Señor. Hechos capítulo 2 versículo 36 y carta a los Romanos capítulo 10 versículo 9. El Espíritu Santo de Dios es Señor. Segunda carta de Corintios capítulo 3 versículo 17. Cada uno aparece también como creador. El Padre lo afirma Isaías capítulo 42 versículo 5, Isaías 45 versículo 18 y Primera de Corintios capítulo 8 versículo 6. El Hijo lo afirma Juan capítulo 1 versículo 3, Colosenses capítulo 1 versículo 16, Hebreos capítulo 1 versículo 2 y Primera de Corintios capítulo 8 verso 6. E igualmente el Espíritu lo confirma Génesis capítulo 1 versículo 2, el libro de Job capítulo 26 versículo 13 y el libro de Job capítulo 33 versículo 4. Hemos encontrado en los pasajes citados dos verdades aparentemente contradictorias. Primero, hay un Dios. Segundo, hay tres personas que son Dios. La mente humana dice que estas dos afirmaciones son irreconciliables. Ambas no pueden ser la verdad. Pero yo le digo a usted, si uno
más 1 más 1 es igual a 3, es lo más lógico. Y no encontramos, por ejemplo, cómo obtener esta suma. Si yo le digo a usted que cuánto es 1 más 1 más 1, esto no puede ser igual a 1, esto es igual a 3. Amados amigos y hermanos, nuestro problema parece agravarse al saber que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Esto lo reconocemos de inmediato, pero usaremos la palabra para referirnos a una doctrina que sí está en la Biblia. Las palabras, por ejemplo, omnisciencia y omnipresencia tampoco se hallan en la Biblia. Sin embargo, nadie se incomoda al usarlas o duda que la Biblia enseña que son atributos de Dios. Si hubiera otra palabra mejor la emplearíamos, pero hasta no encontrarla usaremos siempre la palabra Trinidad para describir lo siguiente. Hay un solo Dios, pero en esta unidad hay tres personas. Adoramos a Dios en Trinidad y a la Trinidad en unidad sin confundir las personas y sin dividir la sustancia. El Padre es una persona, el Hijo es una persona y el Espíritu Santo también es una persona. Pero la deidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es una, es igual y es eterna. Bueno, también podemos decir que hay muchos que se sienten satisfechos apoyando esta doctrina con Primera de Juan, capítulo 5, verso 7, cuando dice la Escritura, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Sin embargo, los investigadores eruditos de los manuscritos bíblicos afirman que este texto no se encuentra en los manuscritos más fidedignos, y más adelante veremos que esta doctrina no se basa ni se resuelve con un solo texto bíblico, sino que es parte de la Biblia entera. La pregunta es, ¿cómo debemos estudiar esta doctrina de la Trinidad? En realidad, la doctrina de la Trinidad solo ofrece dificultades a los que pretenden saberlo todo, menos sus limitaciones. Si queremos conocer a Dios, debemos acercarnos a Él con humildad, reconociendo nuestra incapacidad de comprender lo infinito y buscando ser enseñados por el Dios del cielo. Solo podremos aprender lo que Dios nos quiera enseñar, pues no podemos analizar a Dios en un laboratorio ni reducir lo infinito a una fórmula. Al buscar a Dios llegamos rápidamente al límite de la capacidad de nuestras mentes, nos limitan conceptos como tiempo y espacio, cosas que no limitan a Dios, pero Él las creó. Al acercarnos a la doctrina de la Trinidad, reconocemos que es un misterio, pero un misterio no es un absurdo, es una verdad que está más allá del alcance de nuestra razón, mientras que un absurdo está en pugna con la razón. Recordemos que Dios se deleita en revelar sus misterios al hombre que es humilde y que es obediente y que se acerca a Él con fe. Lo dice Mateo capítulo 13, versículo 11. Un absurdo es aquello que contradice una verdad plenamente establecida, algo que va en contra de una experiencia universal o algo que se contradice a sí mismo. Hagámonos una pregunta. ¿Tenemos derecho para decir que la doctrina de la Trinidad es absurda? ¿Qué contradicción hay dentro de la doctrina misma? La Trinidad consiste en tres personas, no de una. Consiste de un Dios, no de tres. Si se afirma que son tres en el mismo sentido en que son uno, entonces habría contradicción, pero nadie afirma tal cosa. En un sentido son tres, en otro es uno. Por consiguiente, no hay absurdo. Dios solo puede ser conocido mediante la revelación que hace de sí mismo en su palabra. No puede ser conocido mediante la investigación. El intelecto no puede descubrir a Dios, ya que Dios es espíritu y por lo tanto solo puede ser conocido espiritualmente. La primera carta de los Corintios, capítulo 2, versículo 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El hombre por naturaleza es carnal, y a menos que Dios le imparta por el nuevo nacimiento una naturaleza divina, lo dice Juan capítulo 1 versículo 12 y versículo 13, y carta a los Efesios capítulo 4 versículo 19 y segunda de Pedro capítulo 1 versículo 4. No puede ni siquiera ver el reino de Dios. En Juan capítulo 3 versículo 3 dice la palabra del Señor:
de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, y mucho menos entender las cosas de Dios, lo dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Así que cuando el Espíritu Santo resplandezca en nuestros corazones, solo entonces podremos obtener el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de nuestro Señor Jesucristo. 2 Corintios capítulo 4, versículo 6. Pero aún entonces el conocimiento es solamente fragmentario. Así que el creyente ha de creer en la gracia y en el conocimiento. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 18. La oración y el propósito principal de un creyente es seguir creciendo en el conocimiento de Dios. Lo confirma Colosenses capítulo 1, versículo 10. Zofar, el amigo de Job, le dijo: ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Alcanzarás tú el rastro de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? ¿Es más alta que los cielos? ¿Qué harás? ¿Es más profunda que el Seol? ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Job capítulo 11, versículos 7 al 9. Cuando pensamos en los atributos de Dios, su eternidad, su omnipresencia, su omnipotencia, nos sentimos anonadados y nos acercamos a Él maravillados para adorarle. Bendito sea Dios Todopoderoso. ¿Cómo podría el hombre adorar a un ser que pudiera analizar y comprender en toda su plenitud? Solamente es para reflexionar. Debemos dar gracias a Dios por la capacidad parcial que nos ha dado para comprender la revelación de su persona. Debemos ser muy agradecidos porque ¿quién es el hombre para que de él tenga Dios misericordia? Y ahora, como discípulos humildes, pues acerquémonos a las Escrituras para ser enseñados por ellas, para conocer acerca de la naturaleza de Dios. Por eso Jesucristo lo dijo claramente en Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Vamos a mirar la Trinidad en el Antiguo Testamento. En la revelación que Dios hace de su persona en el Antiguo Testamento, lo primero que quiere enseñar es que es uno, en contraste con el politeísmo imperiante de aquel tiempo. Romanos capítulo 1, versículo 21 al 23 nos explica el porqué de la multiplicación de dioses. Pero a pesar de este énfasis tan necesario, vislumbramos la doctrina de la Trinidad desde Génesis hasta Malaquías. Observemos un nombre de Dios y es Elohim, que aparece en el primer versículo de la Biblia. Es un nombre plural. En el hebreo puede haber singular, dual o plural, tres o más. Pero lo notable aquí es que este nombre plural, Elohim, va acompañado del verbo bara, en singular. Para algunos esto será un detalle sin importancia, pero si aceptamos la autoridad de la Biblia, su veracidad e inspiración verbal, no se nos escapará la suma importancia de este testimonio. No nos sorprende que el nombre de Dios sea un nombre plural, ni el encontrar verbos en plural cuando Dios está hablando. Cuando Dios creó al mundo de la nada, no lo hizo porque le era indispensable tener comunión con alguien. Tenía comunión perfecta consigo mismo desde antes de la creación del mundo, y no era una comunión unipersonal, sino con el Hijo y con el Espíritu Santo. Juan capítulo 14, versículo 5 y versículo 24. Eternamente Dios es amor y no puede haber amor sin que haya un amante, un amado y un espíritu de amor entre ellos. Todo esto y más lo contiene el nombre plural de Elohim, con el cual Dios inicia la revelación de sí mismo. Hay un texto muy favorito de los que rechazan la doctrina de la Trinidad. Está en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Mas sin embargo, al examinarlo a la luz del idioma original, se convierte en una de las pruebas más contundentes de la doctrina de la Trinidad. Dice así: Oye Israel, Jehová, singular, nuestro Elohim, plural, Jehová uno es.
Ahí está el detalle. Y del mismo texto descubrimos otro detalle muy notable. La palabra hebrea que se traduce uno, Jehová uno es el término Ehad, se deletrea E-H-A-D, que significa una unidad compuesta. Encontramos un ejemplo de ella en Génesis capítulo 11, versículo 6. Dice, he aquí el pueblo es uno. En el hebreo hay otra palabra que significa uno solo, que es Yahid. Sin embargo, el Espíritu Santo no la utilizó en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Tenemos otras evidencias de la gramática. Al leer la Biblia en castellano frecuentemente encontramos la combinación del plural y del singular en pasajes donde Dios actúa hacia el hombre. Por ejemplo, Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó. Al usar la primera persona plural en el versículo 26, no se trata del plural editorial o de majestad, ni tampoco se refiere a una conversación con los ángeles. Ninguna parte de la Biblia nos dice que fuimos hechos a la imagen de los ángeles, pero en varias partes encontramos que fuimos hechos a la imagen de Dios, y este Dios, como notamos en Génesis capítulo 1, versículo 26, es un Dios trino. Hay otros ejemplos del mismo fenómeno y están en Génesis capítulo 3, versículo 22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Y dijo Jehová, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua. Génesis capítulo 11, versículos 6 y 7. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Isaías capítulo 6, versículo 8. Si en estos pasajes el plural fuera simplemente editorial o de majestad, entonces el verbo decir también sería plural, pero no lo es, sino singular. En la visión de la gloria de Dios que vio Isaías, dice, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Isaías capítulo 6, versículo 5. Sin embargo, el apóstol Juan afirma que la gloria que vio Isaías fue de Cristo. Juan capítulo 12, versículo 41. Y el apóstol Pablo agrega que el contacto que tuvo Isaías fue con el Espíritu Santo. Está en Hechos capítulo 28, versículo 25. Observemos en la mención de las tres personas. De tres personas distintas se dice que sacaron a Israel de Egipto. Jehová fue su salvador, y el ángel de su faz los salvó. El Espíritu de Jehová los pastoreó. Lo dice Isaías 63, del versículo 7 al versículo 14. Dos veces en Isaías el Hijo, como siervo de Jehová, se asocia con el Padre y con el Espíritu Santo. Isaías 48, versículo 16, Isaías 61, versículo 1 y 2, y también Lucas capítulo 4, versículo 17 al 20. En Ageo capítulo 2, versículo 4 al 7, dice Jehová de los ejércitos, mi espíritu estará en medio de vosotros y vendrá el deseado de todas las naciones. En el libro de Job capítulo 26, versículo 13, leemos, si su espíritu adornó los cielos, y en Proverbio leemos que esta obra maravillosa fue hecha por el Padre y por el Hijo. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su Hijo? Si sabes, Proverbios capítulo 30, versículo 4. En la Biblia más de una persona recibe títulos y atributos de deidad. Por ejemplo, que el ángel de Jehová es Dios y que es uno de los muchos títulos de Cristo como aquel que manifestó a Dios. Ángel significa mensajero. Es una conclusión lógica derivada de Génesis capítulo 16 y del libro del Éxodo capítulo 3. En el Génesis capítulo 16 verso 7 dice, y la halló el ángel de Jehová. Esta otra referencia está en Génesis capítulo 16 versículo 9 y dice, y le dijo el ángel de Jehová. También está en Génesis capítulo 16 verso 11, además le dijo el ángel de Jehová.
Ahí aparece el ángel de Jehová. Entonces llamó el nombre de Jehová con que ella hablaba, tú eres Dios que ve. Génesis capítulo 16, versículo 13. En el Éxodo capítulo 3, versículo 2 al 4, dice, y se le apareció el ángel de Jehová. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. En el Salmo capítulo 2, Dios promete la vida al que honra al Hijo. También Jehová concede al Hijo su ungido, autoridad y gobierno de toda la tierra. Otros textos comprueban que Dios es el que reinará. Lo tenemos en Daniel capítulo 2, verso 44, Abdías capítulo 21, Salmo 45, versos 6 y 7, Hebreos capítulo 1, versículo 8 y 9. La profecía de Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7 es una de las más claras sobre la persona y obra de Cristo en todo el Antiguo Testamento. Dice la Escritura, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Este es un título indisputable de la deidad, el Gibor, conocido como Dios poderoso, o también se describe como guerrero. Gloria al Señor. Trazando su uso en el Antiguo Testamento, es obvio que se refiere a Jehová mismo. Bendito sea Dios. Ahora miremos la Trinidad en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, habiendo Israel aprendido bien el monoteísmo y habiendo permanecido firme en ello desde la cautividad, allí encontramos que el énfasis está en la Trinidad. La unidad de Dios se menciona en la carta de Santiago capítulo 2 verso 19. Allí dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Allí en la carta primera de Corintios capítulo 8 verso 4 dice, no hay más que un Dios. Y en algunos pasajes hay algo más de referencias, pero es muy evidente que en el énfasis del Nuevo Testamento está en la revelación del Dios Trino, que a la vez es uno. Las tres personas divinas intervienen en obras maravillosas, por lo cual vamos a considerar los siguientes puntos. Número 1, en la encarnación. En Lucas capítulo 1 verso 35 dice la palabra, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y en Mateo capítulo 1 versículo 20 al 23 dice la Escritura, lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Número 2, en el bautismo del Señor. También Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Lucas capítulo 3, versículo 21 y 22. El Hijo es bautizado. Ahí lo miramos en este pasaje bíblico. El Padre habla desde el cielo y el Espíritu Santo desciende. Ahí está la Trinidad. Número 3, en la obra de redención. Carta a Tito, capítulo 3, verso 4 al 6. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, nos salvó por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Primera de Pedro capítulo 1 verso 2. Y Hebreos capítulo 9 versículo 14 dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Segunda carta a Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13 al 14. Demos gracias a Dios por el Señor para salvación por el Espíritu. Ahí está la Trinidad. En el Evangelio de Juan capítulo 3, uno de los pasajes más usados para anunciar el Evangelio, vemos claramente la participación del Dios Trino en la obra a favor del pecador.
En los versículos del 3 al 12 aparece el Espíritu que regenera. En el versículo 13 al 15 está el Hijo que redime y en el versículo 16 está el Padre que revela su amor. Gloria a Dios. En el Evangelio de Lucas capítulo 15 tenemos la parábola de la oveja perdida. Allí hay una bella ilustración de la obra redentora del Dios Trino. Observamos que es una parábola donde nos habla no de tres dioses, pero vemos en ella a tres personas distintas preocupándose por lo que se había perdido. En primer lugar, vemos a un hombre que busca una oveja perdida hasta hallarla. Luego la pone sobre sus hombros y la trae a casa con evidente gozo. Así que este pastor es el Hijo del hombre que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es la persona de nuestro Señor Jesucristo. En la segunda parte de la parábola notamos a una mujer que enciende una luz y barre su casa diligentemente buscando una moneda que ella había perdido. Cuando la encuentra se llena de gozo, de alegría, de felicidad. Ella ilustra las actividades iluminadoras y persistentes del Espíritu Santo que también se goza cuando el pecador es redimido, cuando un alma viene a los pies de Cristo. Bendito sea Jesús. Aquí vemos al Hijo, vemos al Espíritu Santo. Entonces preguntémonos, ¿y qué de Dios el Padre? Salen sobrando los comentarios, pues es muy evidente que es suyo el corazón amante y misericordioso que perdona y recibe al pródigo, aquel que está disipado, que está perdido. Gloria al nombre de Dios. Veamos también la Trinidad en la resurrección. Hechos capítulo 2 versículo 24 dice, al cual Dios levantó. Habla aquí del Padre. Hechos capítulo 13 verso 30, mas Dios le levantó de los muertos. ¿Quién levantó a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos? El Padre, Dios Padre. Y también en Juan capítulo 2 verso 19 y 21 nos habla del Hijo. Destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Juan capítulo 10 verso 17 y 18 dice, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y en Romanos 8:11 nos habla del Espíritu. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Vivificado en Espíritu aparece en la primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 18. También vamos a ver a la Trinidad en la venida del Espíritu Santo. En Juan capítulo 14, verso 16 al 26, la palabra del Señor dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará. ¿Quién va a enviar el consolador? El Padre. Pero cuando venga el consolador, a quien yo os enviaré, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Juan capítulo 15, versículo 26 y Juan 16, 7. Tanto el Padre como el Hijo envían el Espíritu Santo. Maravilloso es Dios. La Trinidad en la misión de la Iglesia. La palabra del Señor dice en Mateo capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre, no de los nombres, dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí vemos a Dios en 3 personas, la Trinidad de Dios manifestada en la Biblia. También vemos la Trinidad de Dios en los dones espirituales dados a la Iglesia. Primera carta de Corintios capítulo 12, versículo 4 al 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. También encontramos la Trinidad de Dios en los saludos apostólicos.
Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 3 al 5. Dice el apóstol: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo. Y también en Isaías capítulo 11 versículo 1 dice: gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, el yo soy Jehová, y de los 7 espíritus. Y en Apocalipsis capítulo 1 versículos 4 al 6 dice que están delante de su trono y de Jesucristo. E igualmente encontramos la Trinidad de Dios en las doxologías. Judas 20:21, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Y segunda carta de Corintios capítulo 13 versículo 14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Ahí está la Trinidad. Tenemos a la Trinidad en la oración del creyente. Efesios capítulo 2 verso 18, porque por medio de Él, o sea de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Efesios capítulo 3 verso 14 al 19, fortalecidos por su Espíritu, que habite Cristo en nuestros corazones, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ahí, indudablemente, aparece la Trinidad en la oración que hacemos al Padre en el nombre de Jesús y en presencia del Espíritu Santo. Miremos la Trinidad en el servicio y alabanza del creyente. Efesios capítulo 5 versículo 18 al 20. Sed llenos del Espíritu, alabando al Señor, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 3 versículo 3. En espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Primera carta de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18 al 19. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu. La Trinidad en la santificación del creyente con relación al Padre. Judas 1. Santificados en Dios Padre. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 3. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Primera de Corintios capítulo 1 verso 3. En relación al Hijo, santificados en Cristo. Hebreos capítulo 10 verso 10. Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo. Hebreos capítulo 13 versículo 12. Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. En relación al Espíritu, en santificación del Espíritu, Primera de Pedro capítulo 1 verso 2. Segunda de Tesalonicenses 2:13, santificación por el Espíritu. Primera de Corintios 6:11, y habéis sido santificados por el Espíritu de nuestro Dios. Es interesante notar que cada persona de la Trinidad lleva a cabo la obra de santificación por medio de la palabra. El Padre, capítulo 17 de Juan, verso 17. El Hijo, Efesios 5:26, y el Espíritu Santo, segunda de Corintios 3:18. La Trinidad en la adopción del creyente. Efesios capítulo 1, verso 3 al 5. En relación al Padre. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. En relación al Hijo, Gálatas 4, verso 4 al 5. Dios envió a su Hijo para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. En relación al Espíritu Santo está en Romanos capítulo 8, verso 15, versículo 16. Habéis recibido el Espíritu de adopción
por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. La Trinidad en la victoria del creyente. Romanos capítulo 8, versículo 31. En relación al Padre, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y en relación al Hijo, Romanos capítulo 8, verso 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y en relación al Espíritu, Romanos capítulo 8, versículo 26. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aún la Trinidad en las blasfemias del apóstata. Mateo capítulo 12, versículo 31 y 32. Por tanto digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Vemos cómo se distinguen las tres personas de la deidad en este pasaje. Gloria a Dios. Blasfemia es un pecado contra Dios. La primera frase dice que este pecado puede ser perdonado. Cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo, o sea, contra Jesucristo, también puede ser perdonado. Sin embargo, blasfemar contra el Espíritu Santo, según dice aquí 2 veces, no tiene ni tendrá perdón. Así, hermano y amigo, que habiendo estudiado esta lista de actividades en las que intervienen las tres personas divinas, es posible que cada vez que vamos al Nuevo Testamento podamos tal vez encontrar referencias a la Trinidad que antes habían pasado desapercibidas. Así que la lista es bastante larga y el Espíritu Santo nos revela su palabra y nos da el testimonio de que hay un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo. Y si seguimos escudriñando las Escrituras, vamos a encontrar, por ejemplo, en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 3 al 6, en este capítulo encontramos la obra redentora relacionada con el Padre. En el versículo 7 al 12 encontramos la obra relacionada con el Hijo, y en el versículo 13 al 14 encontramos la obra relacionada con el Espíritu Santo. En el capítulo 2, en el versículo 18, encontramos que por medio de Él, o sea de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre, en quien Cristo vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en Espíritu, lo dice el versículo 22. Y si continuamos en el capítulo 3 de Efesios, en el versículo 2 al 5, la administración de la gracia de Dios, el ministerio de Cristo ahora revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. El versículo 16 al 19 nos habla de estar fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. En el capítulo 4, versículos 4 al 6, dice: un Espíritu, un Señor, un Dios y Padre de todos. En los versículos 30 al 32 dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó en Cristo. En el capítulo 5, versículo 18 al 20 dice: sed llenos del Espíritu, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está perfectamente la Trinidad. Y en el capítulo 6, versículos 10 al 18, dice: fortaleceos en el Señor, vestidos de toda la armadura de Dios y tomad la espada del Espíritu, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Ahí está la Trinidad. Engrandezco y glorifico al Dios Trino. Aleluya. Las Escrituras tienen un testimonio abundante y suficiente para la persona que estudia la palabra de Dios y es sincera.
ya que aporta contundentes pruebas de la existencia de 3 personas que ejercen los oficios y poseen los atributos de la divinidad. Pero Dios, en su infinita sabiduría, ha dejado huellas de su persona en la creación. La naturaleza refleja algo de la esencia del Creador y comparte su forma de ser. Romanos capítulo 1, verso 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Así que ninguna doctrina se basa en figuras o ilustraciones, aunque hubiera miles de ellas, pero no dejan de tener valor ilustrativo. Lo mismo sucede con los tipos de figuras del Antiguo Testamento, y las parábolas del Nuevo Testamento ilustran más que apoyan la enseñanza doctrinal de las Escrituras. Notemos que no todo lo que llamamos uno, la unicidad en número uno, es estrictamente singular en su naturaleza. Es importante usar nuestra sabiduría para saber que la misma naturaleza nos da ilustraciones de la Trinidad. Por ejemplo, el hombre es uno, pero a la vez es espíritu, alma y cuerpo. Está formado por 3 partes. E igualmente lo dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23, la carta a los Hebreos capítulo 4 versículo 12. El universo consiste de masa, espacio y tiempo. Está formado por 3 partes. El tiempo se divide así: pasado, presente y futuro. El espacio tiene altura, por ejemplo, anchura y longitud. Ahí se compone de 3 partes. El sol es luz, pero a la vez calor y energía. 3 condiciones para uno reflexionar, tal vez a manera muy sencilla, pero darse cuenta que la misma naturaleza que Dios ha creado nos está enseñando acerca de la Trinidad. Y en cada detalle que la misma naturaleza nos enseña, nos muestra que cada parte es inseparable del entero, pero hay distinción entre las 3 partes. Cada una es una cosa y al mismo tiempo es 3. Cuando vemos la luz del sol, decimos, es el sol. Cuando sentimos su calor, decimos, es el sol. Cuando vemos crecer las plantas por la energía que reciben del sol, decimos, es el sol. Cada rayo del sol trae luz. Cada rayo del sol trae calor y trae energía. No son 3 rayos, es un solo sol, es uno solo, pero tiene 3 partes u operaciones distintas. Recordemos que Dios es luz, lo dice la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 5. Miremos entonces los resultados prácticos que tiene la doctrina de la Trinidad. Podríamos señalar algunos. Número 1. Esta doctrina está relacionada con la redención del pecador y la expiación del pecado. Si Cristo fuera solo un hombre bueno o un hombre que llegó a ser hijo de Dios, todos estaríamos perdidos. Su muerte no tendría valor infinito. Su vida perfecta podría ser acaso el sacrificio por un solo pecador, pero ni aun eso. Si Cristo no era Dios, era un engañado y un engañador, y como tal hubiera muerto por su propio pecado, ya que frecuentemente declaró que era Dios. El que estudia la Biblia encontrará inmediatamente que en ella Cristo se presenta como Dios, y hay 3 testimonios. El primer testimonio fue que sus amigos se dieron cuenta que él enseñaba que era Dios. Capítulo 5 de Juan, versículos 17 y 18. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Juan capítulo 8, versículos 58 y 59. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Juan capítulo 10, versículos 32 y 33. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. En ese tiempo el Sanedrín no le condenó por decir que era el Mesías,
pues no consideraban que eso fuera blasfemia. Pero cuando afirmó que era el Hijo de Dios, el pontífice rasgó sus vestidos y dijo: «Has blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece?». Y la respuesta unánime del Sanedrín fue: «Culpado es de muerte», aplicando la pena establecida como lo habla Levítico capítulo 24, verso 16, y la referencia de Mateo 26, 63 al 66. El segundo testimonio fue que sus amigos reconocieron que era Dios y le adoraron. Juan el Bautista dijo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Natanael dijo: «Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Pedro dijo: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Tomás se postró ante él y dijo: «Señor mío y Dios mío». Un hombre humilde, santo y temeroso de Dios hubiera rechazado estas aclamaciones con horror, pues en caso de no ser la verdad, eran las blasfemias más terribles. Pedro y Pablo nos ofrecen ejemplos de esta reacción ante quienes pretendían adorarlos. Por ejemplo, en Hechos capítulo 10, versículo 25, ellos rechazaron totalmente como hombres esta adoración. Y en el verso 26 también está. Y en el libro de los Hechos también allí, capítulo 14, versículo 18. También hay ángeles que rechazaron la adoración que solo corresponde a Dios. Lo encontramos en Apocalipsis capítulo 19, versículo 10, Apocalipsis 22, verso 8 y 9. Cristo no recogió el pesar de sus amigos. Al contrario, los llamó bienaventurados. ¡Aleluya! El martirio de Esteban y la conversión de Saulo de Tarso, que es el apóstol Pablo, ofrecen pruebas adicionales a esta gran verdad. ¿Quién sino Dios podría haber ascendido al cielo? Lo meramente humano, que es carne y sangre, no puede subir allá. Y ambos de ellos vieron a Cristo ante el trono de Dios. Lo dice Hechos capítulo 7, versículo 26, Hechos capítulo 9, versículo 5. No queda la menor duda que nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, aceptó la adoración que solo se le debe atribuir a Dios. Véase también Mateo capítulo 14, versículo 33, Mateo 28, verso 29 y 17, Lucas capítulo 24, versículo 52 y Juan capítulo 9, versículo 38. El tercer testimonio son sus propias palabras que lo afirman. Además de su confesión ante el sumo sacerdote que ya comentamos, el Señor repetidas veces afirmó ser más que un hombre y no menos que Dios. Por ejemplo, Juan capítulo 8, versículo 23, y les dijo: «Vosotros sois de abajo y yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo y yo no soy de este mundo». Juan capítulo 14, versículo 9, Jesús les dijo: «¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre?». ¿Quién aparte de Dios podría atribuirse el título yo soy, como lo hace el Señor Jesucristo en Juan capítulo 8, versículo 58, donde dice: de cierto digo, antes que Abraham fuese, yo soy? No dijo yo era, sino que usó el tiempo presente del verbo. El significado que tenían estas palabras para sus oyentes era muy evidente en su reacción registrada, que lo vamos a mirar en este versículo. Por eso tomaron piedras para arrojárselas. O sea, estaban furiosos por esa declaración o esa confirmación del Señor. Porque yo soy es un atributo de Dios, y usted lo encuentra en Éxodo capítulo 3, versículo 14. Analice esto. ¿Quién sino Dios podía ser la luz del mundo, el pan de vida, la puerta de la salvación, el pastor de los pastores, la resurrección y la vida, el camino al Padre, el alfa y la omega, el principio y el fin, el que vive y el que ha de venir, el poseedor de las llaves del infierno y de la muerte? Sigamos preguntándonos. ¿No afirmaba Jesús ser Dios al decir que era más que el templo? Mateo capítulo 12, versículo 6. También afirmaba que era el Señor del sábado. Mateo capítulo 12, verso 8. También en Juan 13, 34, al añadir un nuevo mandamiento a los 10.
en Deuteronomio 4, versículo 2, capítulo 12 también de Deuteronomio, verso 32, cuando Dios había prohibido que se hiciera tal cosa? Los que profesan adorar a Jehová y rechazan la deidad del Hijo deben tomar en cuenta las palabras que los condenarán un día futuro. Juan capítulo 5, versículo 22 y 23. Porque el Padre a nadie juzga, sino todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Amados, apreciar la doctrina de la Trinidad es apreciar la persona de Cristo, el Salvador. Esta doctrina da valor a la obra de expiación en el Calvario y ofrece seguridad eterna a los que nos hemos allegado a Cristo, reconociendo que Él es nuestro Salvador y nuestro Señor, Dios manifestado en carne, en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La alternativa es terrible, o es Dios o es lo peor de los falsos profetas que jamás hayan pisado este planeta. Yo le hago una pregunta: ¿qué significado tiene Cristo para su vida? ¿Qué es Cristo para usted? Ya hemos dicho algo sobre la adoración. No es posible adorar a un ser a quien podemos analizar y comprender plenamente, bajándolo así a nuestro nivel. La doctrina de la Trinidad es un misterio y al reconocerla como tal, nos acercamos humildemente a un Dios más grande que nosotros, impulsados a adorarle. Decimos, como dijo el apóstol Pablo: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Aleluya. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta declaración está en Romanos capítulo 11, versículo 33 al 36. Otro resultado práctico es la libertad y confianza que sentimos al adorar a Cristo. El que no acepta la doctrina de la Trinidad no puede adorar a Cristo sin sentir que es un idólatra. La Trinidad es más que dogma teológico, es parte vital de la vida nueva que Dios nos ha dado. Somos hechos participantes de la naturaleza divina y tal vez solo el estudio de esta doctrina nos ayudará a comprender las riquezas de nuestra experiencia cristiana. Un pasaje que rara vez se estudia a la luz de la doctrina de la Trinidad es el capítulo 17 del libro de Juan. Aquí encontramos la mejor definición bíblica de lo que es unidad. Juan capítulo 17, versículo 20 al 23. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Perfectamente está la Trinidad y la unidad que conforman un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. A Él sea todo honor y toda honra por los siglos de los siglos. Amén. Amados, lo que Dios quiere hacer con sus redimidos es algo tan maravilloso que el lenguaje humano no lo puede expresar ni la mente humana comprenderlo. Dios no solo nos perdona, no solo nos justifica, no solo nos recibe como hijos. El pasaje citado nos enseña que nos quiere tan cerca de Él como lo está su Hijo unigénito. Él quiere estar en el creyente y quiere que el creyente esté en Él. Dos personas en uno, unidos con Él. La referencia la encontramos en el Evangelio de Juan capítulo 14 versículo 2 y versículo 3, Juan capítulo 15 versículo 4 y 5 y primera carta de Corintios capítulo 6 verso 17. Y termino diciéndoles que cuán ciertas son estas palabras en la primera carta de los Corintios capítulo 2 versículos 9 y 10. La escritura dice así: cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Qué lindo, alabado sea el Señor, el futuro glorioso que le espera
al creyente, al que acepta a Cristo como su Señor y Salvador, al que reconoce al dador de la vida, al redentor del alma. Qué lindo es reconocer que Jesucristo es el Señor y que Él viene pronto también a levantar un pueblo redimido sobre la faz de la tierra para llevárselo a su presencia. Gloria al nombre de Jesús. Así que, amigo y amiga, te invito en este momento para que recibas en tu corazón a Jesucristo como tu Señor y Salvador, el dueño de tu alma, haciendo una sencilla pero poderosa oración de fe. Y repite conmigo esta oración. Dile así al Señor: Señor Jesucristo, vengo delante de tu presencia, reconociendo que soy pecador. Lávame con tu sangre preciosa y límpiame de toda mi maldad. Abro mi corazón para aceptarte, para recibirte como el Señor y Salvador de mi alma. Inscribe mi nombre en el libro de la vida para que de allí mi nombre jamás sea borrado. Gracias, Señor, porque tú has venido a mi vida hoy y gracias por darme la salvación del alma. La gloria es para ti, oh Dios. Amén, amén. Gloria al Señor. Qué lindo es reconocer que Cristo es el puente para llegar al Padre. La gloria y la honra es para el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas y un solo Dios verdadero. A Él doy honra, gloria y toda alabanza. Amén, amén.